de la superficie que estamos considerando tiene su proyección en el plano XY de esta manera, ¿no es cierto? O sea que desde el punto de vista gráfico, me imagino que esa proyección, por ejemplo, de una de las tantas posibles corresponde a esta recta. Bueno, la pendiente de esta recta en términos espaciales, se va a definir formalmente en términos de un ángulo phi, que por eso es que he escrito ángulo phi debajo de la expresión formal de la que yo llamo derivada direccional según la orientación phi. Y eso va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de x en el par ordenado de x0 y 0, multiplicado por el coseno de phi, más la derivada parcial de la función respecto de y en el par x0 y 0, multiplicado por el seno de phi. No estoy demostrando la fórmula, ojo, no estoy demostrando ninguna fórmula en este momento, simplemente estoy diciendo de que la pendiente de una recta que sobrevive en el plano de tangencia está dada por esta formulación. Donde noten ustedes que el ángulo phi que yo estoy haciendo estoy considerando acá, es un ángulo que obviamente corresponde a que si phi fuese igual a 0, noten ustedes de que si phi es igual a 0, el seno de phi sería igual a 0, y la formulación estricta, la derivada parcial de la función en el par x0 y 0, la derivada direccional, perdón, de la función en el par ordenado de x0 y 0, en la orientación phi igual a 0 sería exactamente igual a f sub x en el par ordenado de x0 y 0 multiplicado por el coseno de... Y esto no es otra cosa que f sub x en el par ordenado de x0 y 0. Y si phi fuese igual a pi sobre 2, o sea que estaríamos hablando de una orientación formal que se corresponde a un ángulo de pi sobre 2, entonces noten ustedes que el coseno de phi sería igual a 0, y la derivada direccional, según la orientación phi igual a pi sobre 2, en el par x0 y 0, sería igual a la derivada parcial respecto de, perdón, a la derivada parcial respecto de i, ¿está bien? En el par ordenado x0 y 0, multiplicado por el seno de pi sobre 2, y esto no es otra cosa que la derivada parcial respecto de i en el par ordenado de x0 y 0. Por lo tanto, noten ustedes acá que la condición de tangencia, en términos formales y gráficos, involucra la presencia de un plano que contiene infinitas rectas, y de esas infinitas rectas de ellas tienen las pendientes que coinciden con las derivadas parciales de la función respecto de x y respecto de y, ¿no es cierto? Voy a tratar de mejorar el gráfico de alguna manera, y voy a imaginar de que la representación gráfica de la cual estoy considerando yo es esta, y el plano de tangencia de alguna manera ocurre en un determinado punto. La verdad que no queda bien si lo dibujo de esta manera, probablemente si lo dibujo de otra manera queda mejor. Me puedo considerar las cosas más o menos de esta manera, a ver si me interpretan geométricamente. Esto es Z, esto es X, esto es Y, esto es Y. Esto que está acá se corresponde con el par ordenado x0 y 0, y esto que está acá se corresponde con el valor que toma la función en el par de x0 y 0, ¿no es cierto? Esto que está acá es x0 y 0 en términos gráficos, esto que está acá es x0 y 0, y de alguna manera yo estoy pensando de que la curva que corresponde a la intersección de la función con el plano y igual a y sub 0 es esto, y la curva que se corresponde con la intersección de la función con respecto al plano x igual a x sub 0 es esta otra curva. De allí está entonces que el plano tangente no va a ser otra cosa que tener la configuración geométrica más o menos así. O sea, estoy haciendo una interpretación geométrica bastante elemental, y estoy hablando entonces de que la función la puedo imaginar
vista parcialmente como que es esta que está acá es la función f de xy, esto que está acá está por debajo, que es el plano tangente a la superficie en este punto de tangencia, ¿no es cierto? En el punto de tangencia, y este plano contiene muchas rectas, y una de esas rectas es esta, y esta recta tiene su pendiente, la pendiente de esta recta, medida por la derivada parcial de la función respecto de la variable y en el par ordenado x0 y 0, y esta recta, que está acá, donde dibujo nada más que la parte frontal de eso, tiene su pendiente definida por la derivada parcial respecto de x en el par ordenado x0 y 0. Esa sería más o menos la interpretación. Y cualquier otra recta que pertenece al plano, sería la que yo acabo de dibujar acá, y esa recta proyectada sobre el plano XY, fíjense que la proyección de esta recta es esto. Un momentito, por favor. Hola, yo estoy en clase, te llamo más tarde. ¿Puede ser? Ah, bueno, listo, después te llamo, ¿sí? Chau, chau. ¿Me entienden entonces que la proyección de esta recta es esto? La voy a dibujar con el mismo color, por así decirlo. Esta recta, que cumple la función de ser tangente a la superficie proyectada sobre el plano XY, es esto. Y esta recta, que es tangente a la superficie en este punto, tiene la consideración de ser su proyección dibujada acá. ¿Se entiende? Y cualquier otra recta contenida en el plano de tangencia, en donde tengo dibujada nada más que una porción de ese plano de tangencia, tiene su proyección marcada acá. Así sería más o menos la interpretación gráfica de lo cual estoy hablando. Entonces, esta recta que marqué en naranja, tiene su pendiente medida en términos de lo que se llama derivada direccional en el par x0 y 0, según una orientación phi, y esa orientación phi es esta que tengo escrita acá, o dibujada acá, que se refiere entonces a el ángulo, phi es el ángulo que forma la proyección, con respecto al eje X, ¿no es cierto? Porque noten ustedes de que con respecto al eje X o paralelo al eje X, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto que estoy diciendo o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esa es la interpretación que estamos dando. Y esto, obviamente, noten ustedes de que de las infinitas rectas anaranjadas que tengo disponible, una de ellas coincide con la verde y una coincide con la azul. Entonces, esto es formalmente lo que nosotros en términos de formulación decimos que es la derivada parcial respecto de x en el par ordenado x0 y 0 multiplicado por el coseno de phi, más la derivada parcial respecto de y en el par ordenado x0 y 0 multiplicado por el seno del ángulo phi. De allí está entonces de que si phi oscila entre 0 y pi sobre 2, o entre 0 2pi, se van a encontrar ustedes de que me vuelvo a encontrar con la misma recta y me vuelvo a encontrar con las infinitas rectas posibles que son tangentes a la superficie allí arriba. Esa sería la interpretación formal que le estamos asignando nosotros a la derivada direccional. Tomemos como ejemplo, por ejemplo, un campo escalar, f de xy, un ejemplo, tomemos un campo escalar de la forma, pues, por ejemplo, qué sé yo, 2 más x al cuadrado más y al cuadrado. Eso, en términos geométricos, no es otra cosa que un paraboloide de revolución, donde el vértice del paraboloide está ubicado en la terna 002, ¿no es cierto?, por inspección que estamos teniendo nosotros de la estructura analítica de la función. Vamos a suponer que nosotros estamos
plantados en el par ordenado x0 y 0, igual, por ejemplo, a 1, 3, supongamos que estamos allí, ¿no es cierto? Bueno, la derivada parcial de esta función respecto de la variable x en el par ordenado 1, 3 no va a ser otra cosa que 2 por x en el par ordenado 1, 3, y esto no es otra cosa que 2 por 1, ¿no es cierto? Y la derivada parcial de la función respecto de la variable y en el par ordenado 1, 3 no va a ser otra cosa que 2 por i en el par ordenado 1, 3. Obviamente acá no depende de x, y por lo tanto esto va a ser simplemente 2 por 3, y esto es igual a 6. O sea, aquí tenemos la pendiente de la recta. Cualquier otra recta que cumpla la función de estar en ese plano y que pase por el punto del dominio 1, 3, ¿no? Desde que el punto P en cuestión de nuestro ejemplo, noten ustedes que el punto P en cuestión de nuestro ejemplo, acá para nuestro ejemplo quiero decir, no va a ser más que el punto P de coordenadas 1, 3 y 2 más 1 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, y este sería nuestro punto P, o sea que nuestro punto P sería simplemente el punto de coordenadas 1, 3, y esto sería 3 por 3, 9, más 1, 10, 2, 12, o sea que sería el punto de coordenadas 1, 3, 12, ¿no es cierto? Este sería el punto del lugar del plano de tangencia, ¿no es cierto? ¿Sí? La ecuación del plano tangente, el plano tangente, vamos a describirlo con otra letra, para evitar meter la letra P nuevamente. La ecuación del plano tangente la vamos a describir como G de XY, sería simplemente igual. ¿Cuál sería la ecuación del plano tangente en este punto ahora? A ver. ¿Cuál sería la ecuación del plano tangente en este punto para esta función? ¿Qué opinan? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería la ecuación del plano tangente en el punto 1, 3, 12? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron fríos? A ver, alguien que agarre un papel, un lápiz y garrapatee algo ahí, a ver, para ver que, y escriba algo para ver cuál sería el plano tangente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cortó internet? Sería el valor de la función en el punto, que es 12, puede ser, Sí, 12. más la constante A, que hay que calcularla, ¿Y multiplicado. cuánto valdría la constante A para este caso particular para que sea tangente a la En fórmula ese física? caso sería la derivada de la función, la derivada parcial de respecto de x en el punto que es 2 Exacto. 2 sería entonces por x menos, por x menos 1, menos 1. Ajá, más, más 6 correcto, por y menos 3. por y menos 3. Esta es la ecuación del plano tangente.
¿Se entiende, no es cierto? Esta es la ecuación del plano tangente. Bien, este plano, si ustedes lo representan gráficamente a este plano, si lo representan gráficamente a este plano, noten ustedes de que en el par 1, 3, suponer que por acá está 1, 3, en el par 1, 3, tengo yo que la función toma, como dijimos recién, el valor 12. Por lo tanto, en este punto tengo la terna ordenada 1, 3, 12, ¿no es cierto? Y el plano pasa por este lugar. ¿Sí? El plano pasa por este lugar. Noten ustedes que si intentamos hacer una representación gráfica de ese plano, fíjense que puedo recurrir a los métodos de intersección con los planos coordenados, intersección con planos paralelos a los planos coordenados. Lo que yo puedo hacer es considerar, por ejemplo, x igual a 1 siempre. Si yo considero x igual a 1, fíjense que la ecuación del plano g de x1 y va a ser igual a 12 más 2 por 1 menos 1, que es 0, más 6 por i menos 3. Noten ustedes de que formalmente, bajo esta condición, cuando x es siempre igual a 1, me queda a mí que g de 1i es igual a 12 más 6 por i menos 3. ¿Está bien? 12 es la altura que corresponde, que está por acá, y 6 será la pendiente de esa recta, que en términos formales, esa pendiente me permite a mí representar gráficamente una recta que está contenida en el plano x igual a 1, y que de alguna manera es lo que acabo de dibujar. Fíjense que lo que acabo de dibujar es una recta que tiene la forma 12 más 6 y menos 3. ¿Sí? 12 y menos 3. Ahora, si yo considero, por ejemplo, i igual a 3, entonces g de x3 no es otra cosa que 2 más 2 por x menos 1 más 6 por 3 menos 3. O sea, esto que está acá es 0, ¿no es cierto? Así como hoy me tocó que esto era 0, esto que está acá es 0, y esto que está acá va a ser una recta que obviamente pasa por el punto que está a la cota 12, y obviamente esa recta tendrá la propiedad de ser su proyección contenida en esta recta punteada que yo tengo acá, y la pendiente de esta recta, perdón, acá yo escribí 2, acá escribí, no, escribí bien, perdón, pensé que escribí mal. Esto es g de x3 igual a 12 más 2 por x menos 1. Bueno, una pendiente 2, la puedo representar de alguna manera así, y esta recta, si yo la dejo caer, a esta recta cae sobre esta sombra, y a esta otra recta, si la dejo caer, o sea, su proyección, cae sobre esta otra recta, ¿no es cierto? O sea, sobre esta. Bueno, fíjense que acá tengo la estructura del plano dibujado, y de alguna manera ambas rectas me constituyen un plano, en donde yo acá simplemente estoy dibujando una parte de ese plano, ¿no es cierto? Pero esto que está acá es el plano que yo llamé recién g de xy igual a 12 más 2 por x menos 1 más 6 por y menos 3. Este sería el plano, formalmente hablando, del cual estoy haciendo referencia, y que cumple la función de ser tangente a la superficie. Y yo simplemente ahora borro estas partes, y me quedo con las partes delanteras nada más vistas, ¿sí? Las partes delanteras vistas, y ahí de alguna manera estoy intentando lograr una coincidencia con la representación gráfica de la cual hace un ratito consideré.
¿sí? Ahí tengo la porción del plano, en otras palabras. Este es el plano tangente. Tangente a una determinada superficie que obviamente todavía no la representé gráficamente, pero acá tengo el plano tangente. Ahí está el plano tangente. La función a la cual yo hice referencia simplemente fue la función 2f de xy igual a 2 más x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, fíjense que si nosotros buscamos de nuevo para poder representar gráficamente esa función y busco una intersección con un plano paralelo al plano coordenado, por ejemplo, busco el plano paralelo al plano coordenado x igual a 1, fíjense que tengo f de 1i, y esto no es otra cosa que 2 más 1 más i al cuadrado, y esto no es otra cosa que 3 más i al cuadrado. Eso ocurre sobre, obviamente, este plano que estoy considerando, ¿no es cierto? Ocurre sobre este plano que estoy considerando, o sea, sobre el plano formalmente x igual a 1. Entonces allí tendré una curva que es 3i cuadrado. Esa curva 3i cuadrado, fíjense que es una curva que está pasando por acá y que tiene esta naturaleza y va por arriba del plano en este caso particular. Y si considero la posibilidad de buscarle la intersección con i igual a 3, me voy a encontrar que f de x3 va a ser simplemente 2 más x al cuadrado más 9, y esto no es otra cosa que 11 más x al cuadrado, y esa otra curva no es otra curva más que la que está por acá, y que obviamente la condición de tangencia va a estar dada en este punto, ¿no es cierto? Bueno, acá yo tengo representada gráficamente a la función, en una porción nada más tengo representada a la función f de xy, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera lo que estoy haciendo es decir que esto que está acá es la f de xy, y he dibujado una parte nada más de esa función, y he dibujado también una parte del plano que es tangente en este lugar que está acá. Bueno, cualquier otra recta que está por acá arriba, cualquier otra recta que vive sobre este plano, y que tiene la, obviamente, propiedad de pasar por este punto, tiene una pendiente, y es esa la pendiente de la recta de la cual estoy haciendo referencia yo, y digo entonces de que la pendiente de esa recta va medida en términos de d sub f en el par 1, 3, según una orientación phi, y esa recta es la de la cual yo había estado hablando, la pendiente de esa recta, ¿no es cierto?, que está medida en términos de 2, que es la derivada parcial respecto de x, multiplicado por el coseno de phi, más 6 por la derivada parcial, la derivada parcial respecto de y, perdón, por el seno de phi, ¿no es cierto? ¿Sí? Noten ustedes de que ese ángulo, esa recta, cuya pendiente está medida por esta formulación, si se proyecta sobre el plano XY, se proyecta de alguna manera con una orientación de esta naturaleza. Y el ángulo al cual hago referencia es este ángulo phi, que está acá. De allí está entonces de que si phi vale 0, este factor se anula, y este factor se hace 1, y la pendiente de la recta que vive en el espacio tridimensional, su pendiente será 2, que es esta recta, pendiente 2, y si phi vale pi sobre 2, o sea, alcanza los 90 grados, estoy hablando de la otra recta, y la derivada, la pendiente de esa recta será igual a 6, que es lo que estoy hablando formalmente, ¿no es cierto? No sé si esto fue muy confuso o no fue muy confuso, ustedes dirán, o lo repito. Profe, ¿podría repetir un poquito? Porque yo creo que me perdí. Bien, 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 bien. Eh, Me gustaría encontrar una representación gráfica, pasa que tendría que buscar en internet una representación gráfica de una función de dos variables y trabajar sobre esa representación gráfica. Voy a aprovechar a ver si el Google me permite, a ver un segundito por favor. Eh, a
ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, a ver qué tengo por acá. Imágenes, a ver qué tengo por acá. Ajá, acá tengo algo interesante. Voy a dejar de compartir, voy a abrir esto, voy a ver un recorte. Diablos. Un momento. Ahora sí. Un minuto, por favor, que preparo esto. Perfecto. Esto sería. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve, se ve. Sí, profe. Correcto. Bueno, fíjense que, ahí tengo una representación gráfica. Fíjense que la función de la cual estamos hablando es una función que dice, parece que dice y al cuadrado más x al cuadrado más 4 o algo por el estilo. Pero bueno, independiente está chiquitito, se ve poco. Pero independiente de todo esto, imaginen ustedes ahí que tengo el eje X, acá fíjense que aparece el eje X, acá aparece el eje Y, bueno, este es el eje Z, y tengo una representación gráfica de una función en un determinado lugar, en un determinado cuadrante, por así decirlo, ¿no es cierto? Vamos a dibujarlo a ver con este color. Entonces yo digo que para un determinado valor de la variable X, para un determinado valor de la variable Y, tengo un determinado valor de Z, ¿no es cierto? Que va a estar dado en términos de lo que representa la función. O sea que yo estoy teniendo una determinada función, f de x, y estoy diciendo de que f en un cierto lugar x sub 0, y sub 0, es esto que está acá, indicado, ¿sí? Esto que está acá es x sub 0 y esto que está acá es y sub 0. Hasta ahí creo que se entendió, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que estoy diciendo es que en este punto, esta superficie admite un plano tangente y obviamente yo voy a dibujar una porción de ese plano tangente, nada más. ¿Sí? Una porción de ese plano tangente que tiene la función de ser tangente en ese punto que está acá, ¿no es cierto? En el punto P de la tangencia, yo tengo el plano que es tangente a la superficie. La ecuación del plano tangente era la que yo había indicado acá recién como g de xy igual a f en x sub 0 y sub 0 más la derivada parcial de la función respecto de la variable x en el par x0 y 0 por x menos x sub 0 más la derivada parcial respecto de y en el plan x0 y 0 multiplicado por y menos y sub 0. Esta es la ecuación del plano tangente. O sea, esta ecuación que está acá es la ecuación del plano tangente. Ahora bien, si yo me sitúo en términos de una paralela al eje X, que de alguna manera lo que estoy indicando es de que eso da vida a una recta, que es la que estoy intentando marcar acá, que proyectada sobre el plano XY, esa recta, fíjense que es paralela al eje X. ¿Sí? Este es el eje X. ¿Ven? Y si yo considero ahora una recta condicionada en términos de tangencia que vive sobre ese plano, y proyecto esa recta, de alguna manera esa recta
está proyectada sobre una paralela al eje Y. Es eso lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y cualquier otra recta que viva en el plano, acá arriba, cualquier otra recta, esta, cualquiera de las que pasa por este punto de tangencia, de alguna manera va a tener su proyección en el plano XY, según una determinada orientación así. No sé si ese gráfico fue un poco más indicativo, ¿puede ser? Entonces, resulta ser que la pendiente de la recta que es tangente a la superficie en el punto P, pero que tiene la formal situación de ser paralela al eje X, la formal situación de ser paralela al eje X, la pendiente de esta recta está dada como la derivada parcial respecto de X en el par X0 y 0, ¿no es cierto? La pendiente de la recta que es tangente a la superficie en el punto P, pero que tiene vida, por decirlo de alguna manera, según una paralela al eje Y, entonces esta recta tiene su pendiente dada en términos de la derivada parcial respecto de Y en el par X0 y 0. Es eso lo que estoy diciendo. Y cualquier otra recta va a estar referida a una relación angular que en este caso, para la forma en que yo he trazado el gráfico y para la recta esta que he considerado, fíjense que el ángulo que yo estoy considerando acá sería el ángulo φ, ¿no es cierto? Justamente, en el plano XY. Y esa recta, esta recta acá, tiene su pendiente, esta recta, tiene su pendiente medida por la relación que acabamos de ver hace un ratito. F sub x multiplicado por el coseno de phi más F sub y por el seno del ángulo phi. Es eso lo que les quise decir. No sé si ahí fue un poco más claro, tal vez, pregunto. Sí, profe, quedó bastante más claro, sí. Un poco más claro. Bueno, bien, voy a salir de acá, voy a irme a este lugar que está por acá. Profe, Sí, escucho. qué representa exactamente el ángulo phi? ¿Y una orientación en el plano XY? Ah, ok. Fíjate que eso es formalmente el ángulo que conforma respecto a los ejes coordenados. ¿Sí? Voy a cerrar esta ventana. Voy a irme por acá y voy a ir nuevamente a compartir esta historia. Ahí tenés claramente indicado cuál es el ángulo phi. ¿Se entiende o no? Sí, profe, entiendo. Bien. Cuando yo digo ángulo, ustedes probablemente se están queriendo confundir con el ángulo que corresponde a la recta de tangente. ¿Puede ser o no? O sea, ustedes están acostumbrados a trabajar en el espacio bidimensional y están acostumbrados a pensar en la curva y en la recta que es tangente a la curva. Esta recta, esto que está acá es una función escalar, f de x. Esto que está acá es la recta g de x, que es tangente a la curva en un punto, en el punto P. ¿Está bien? Esto que está acá es el eje X y esto que está acá obviamente es el punto X sub 0 del cual estoy haciendo referencia. Y esto que está acá no es otra cosa que f en X sub 0. Para un caso de esta naturaleza, ¿cuánto sería el ángulo phi? Del cual hago yo referencia allá en el espacio tridimensional. ¿Qué les parece?
¿Puede ser de 45? ¿Por qué 45 grados? ¿De dónde sacás que puede ser 45 grados? Porque yo me guío por la recta que corresponde a G de X y al eje X. No sé si está bien. La recta G de X con respecto al eje X, ¿qué ángulo guarda? ¿Cuánto vale este ángulo? Sería arco tangente de fx0 sobre x0. No, jamás. ¿Arco tangente de quién? F de I0 sobre F de X0. No. ¿Cuánto vale este ángulo alfa? Arco tangente del incremento en Y sobre el incremento en X. ¡Guau, loco! Todo el año pasado se la pasaron al divino botón, ¿eh? ¿Cuánto vale este ángulo? Alfa. El opuesto sobre el adyacente. Me niego a escucharte. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Alguna idea más? Puede ser, profe, eso que estaba por decir era arco tangente de la derivada. Y lógico. ¿No es que la tangente de alfa es esto? Sí, profe, sí. Y bueno, la función inversa de la tangente para el valor que corresponde a la derivada me produce a mí este ángulo alfa. Y yo pregunto, en mi análisis, acá, ¿dónde está phi acá? Phi es la proyección de la curva con el eje X. No. De la curva no.
Proyección de la pendiente de la curva. Las pendientes no se proyectan. Las que se proyectan son las rectas. La proyección de la recta tangente a la curva ¿Sobre quién la proyectás? sobre el eje X. ¿Y entonces cuánto vale phi acá? El largo tangente de la derivada. ¿No? Si yo proyecto esta recta sobre el eje X, ¿qué me da? ¿Qué me da si yo proyecto esta recta sobre el eje X? Una función lineal, profe. No, te da el eje X. ¿Qué función lineal te va a dar? Si yo proyecto, primero todo, ¿qué es una proyección? ¿Qué es una proyección? Che, ¿vieron el dibujo ustedes? ¿Sistema de representación o no? ¿Nos estamos perdiendo? Si se proyecta esta recta sobre el eje X, ¿qué significa proyectar algo sobre algo? Lo único que se me Sería viene a la mente, representar profe, el objeto en la superficie. ¿Cómo? Representar el objeto en la superficie que la queremos ver. Pero yo estoy representando el objeto sobre una recta, no sobre una superficie. Y el objeto es una recta. ¿O no? Sí. Bueno, ¿y qué es encontrar la proyección de una recta sobre una recta? ¿No es la misma recta? ¿No es acaso la proyección de esta recta sobre el eje X, el eje X? ¿No estoy correlacionando cada uno de los puntos de esta recta con cada uno de los puntos que está acá? De modo tal de que cuando proyecto la recta tangente me encuentro con la recta X, ¿o no? sí, profe. Y bueno, entonces la proyección de la recta tangente sobre el eje X me da a mí el eje X. No me queda otra vuelta. Porque el eje X y la recta tangente son coplanares. Entonces el ángulo phi que yo estoy considerando acá formalmente es 0. Mientras que acá, la recta que es tangente a la superficie, esta que está acá, si se proyecta sobre una paralela al eje X, ¿qué me da? ¿Esto? ¿O no? Y la otra recta que es tangente a la superficie, proyectada sobre una recta paralela al eje Y, ¿qué me da? Esto. Y cualquier otra recta que pertenece al mismo plano conformado por el que queda conformado por esta recta y por esta recta, si es proyectada sobre el plano XY, ¿qué me da? Esto.
Este es el ángulo φ del cual yo hago referencia. Si mi problema está orientado espacialmente respecto al eje X, φ vale 0. Y si mi problema está orientado espacialmente respecto del eje paralelo al eje Y, φ vale pi sobre 2. Y cualquier otra situación me va a dar un ángulo cualquiera. ¿O no? Sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces, es más, la clase pasada vimos nosotros la naturaleza del vector normal. El vector normal a la función en P. Este es el punto P. ¿Cuál es la expresión del vector normal a la función en el punto P? Lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Cuál es la expresión analítica del vector normal en el punto P? Que es normal al plano y al mismo tiempo normal a la superficie, porque el plano es tangente a la superficie en el punto P. Por lo tanto, el vector normal va a ser normal a la superficie. ¿Cuánto era esto? ¿Nadie se acuerda? ¿Ni una formulita se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? ¿No? Sí, profe, me acuerdo, pero no recuerdo bien qué era el f sub x y el f sub y. O sea, recuerdo de esa fórmula. Derivada parcial. Sí, sí, entonces sí me acuerdo. Bueno, muchachos, hay que leer un poco más porque si no... Miren, si esto que estoy diciendo yo acá es... o busca de alguna manera configurar una especie de interpretación geométrica de algunos conceptos, porque puedo hacer una interpretación geométrica. Imagínense cuando yo esté trabajando con campos escalares de 6 variables, en donde no puedo ni siquiera intentar una representación gráfica. 4 variables, 3 variables, y todo funciona como si existiese. O sea, el concepto gráfico, que es importante, no es lo trascendente, pero sí permite entender muchas cosas. Yo sugiero, a ver, todo tiene papel y lápiz. F de xy igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Pueden intentar una representación gráfica de esto?
¿Pueden esbozar eso, esa representación gráfica? Díganme qué les da. ¿Una esfera puede ser, profe? Jamás. No. La circunferencia de radio 4. Jamás. Estoy hablando de la representación gráfica de esta superficie, definida por esta función. Supongo que están cada uno intentando en una hojita hacer una gráfica. ¿Cómo pueden hacer la gráfica? ¿Cómo pueden plantear la gráfica? ¿Nadie, che? ¿No podemos usar de ¿Puede guía ser como un el cono, mismo profe? gráfico anterior? ¿Como un cono hacia abajo? ¿Pero por qué Esa un una, como Con el cono? máximo en 16. una, ¿Por qué un cono? La intersección con el plano coordenado XZ. ¿Qué les da gráficamente? Una parábola. ¿Cuál es la parábola? Y cuadrado más 16. No, Menos y cuadrado más 16 no puede ser. menos y cuadrado. Ajá. ¿Cómo es entonces la fórmula? Dictámela. Z igual a menos y cuadrado más 16. Cuadrado. Ujú. Ajá. Y eso, en el plano XZ, ¿qué forma tiene su representación gráfica? En el plano XZ. Una parábola. La parábola que va hacia abajo, digamos, y está 16 unidades de arriba. Así, ¿no es cierto? Mm. Sí, profe, así es. Y si yo busco ahora la intersección con el plano coordenado YZ, Va a En ser 16 menos x al cuadrado. y eso Y si te va a represento en dar el plano una gráfica similar, te va a dar. gemela, ¿no es cierto? Sí, Pero esta gráfica, esta, respecto de esta, ¿qué tienen de distinto? puede ser que sean ortogonales, profe.
Claro, están habitando lugares del espacio tridimensional distintos. ¿O no? Sí, sí. Este es el plano XZ visto en perspectiva. ¿Sí? Esa parábola, si la miro, de alguna manera es esto. Este es el eje X negativo. Esa parábola pasa para atrás, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no? Simplemente Sí. no la dibujo, no la considero porque me molesta, porque me ensucia mi gráfico. Esto que está acá, ¿no es el plano IZ? Y esta no es la parábola que está en el plano IZ, que obviamente se cruza para abajo también. Y se cruza para atrás también. ¿O no? Pero no lo dibujo porque me molesta, porque me ensucia mi gráfico. Simplemente dibujo lo que veo hacia adelante. En el primer octante. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en este lugar? ¿Qué pasa por acá? Una circunferencia, Imposible. ¿Qué pasa por acá? No es una circunferencia. un arco, digamos. ¿Qué pasa si X es igual a Y? Si X es igual a Y, ¿no tengo una recta que hace esto? ¿O no? ¿Qué pasa también para atrás? ¿Puede ser o no? Y el plano Y igual a X, ¿cuál es? ¿Cuál es el plano Y igual a X? Pregunto, ¿este no es el plano X igual a 0? ¿Este no es el plano Y igual a 0? ¿Este no es el plano Z igual a 0? Yo ahora pregunto, ¿cuál es el plano Y igual a X? El plano que sí. No, discúlpame. ¿El plano XY es el que corresponde a Z igual a 0 o no? Sería un plano, profe, de esa recta en el eje X. ¿Por qué en Contiene el el eje eje X? Z, ¿Cómo? contiene el Z, el eje. Sí, el eje Z constituye parte de ese plano, eso es cierto, pero ese plano no está acá arriba así, Sí, no es este plano, no es este el plano Y igual a X. Sí, profe, ese es el plano. Correcto. Y este plano, ¿cómo corta a la superficie definida por la función esa de que estamos tratando? con una parábola, ¿Y cuál es la forma de la parábola? ¿Cuál es la expresión analítica de la parábola? 16 menos 2x cuadrado, o Correcto. 16 Es menos 2y cuadrado. 16 menos 2x al cuadrado, si lo quiero ver. ¿No puede ser también 16 menos 2y cuadrado? Sí, Cualquiera de los dos, porque estamos hablando de que y es igual a x. claro. Y eso, gráficamente es esto, ¿o no?
¿Puede ser o no? Porque vive en el plano X igual a Y. ¿O no es eso? Sí, Bueno. yo La pensé que intersección. usted decía en lo que formaba en el plano XY, por eso. ¿Qué pasa con lo que forma en el plano XY? Y sería como una circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? La proyección, digamos, sobre el... ¿Por qué es una circunferencia? Y ¿Qué pasa en el plano XY? o sea, queda 16 igual a x cuadrado más y cuadrado. O sea que en el plano XY, ¿qué es lo que pasa? ¿Z vale 0 o no? Claro. Sí, sí, por eso. Entonces, 16 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado igual a 0 te resulta formalmente una curva que la tenés reconocida de la álgebra y la geometría analítica, y esa curva es esto. ¿O no? Sí. Una superficie de esta naturaleza como la que yo estoy marcando, vista en el primer octante, ¿cómo se llama? Un paraboloide, digamos. Se llama paraboloide. Un cuarto. La visión que yo estoy representando gráficamente es correspondiente al primer octante, pero ¿ocurre en el segundo octante? Sí, ¿En el tercer lo- octante ocurre? sí, en todos, digamos. En En todos el los otro. octantes ocurre. Pero desde el punto de vista formal de mi representación gráfica, para hacer un enchastre en mi representación gráfica, que no se entienda nada, de alguna manera yo dibujo una superficie vista nada más que en el primer octante, nada más que vista en el primer octante por una comodidad gráfica. En un par ordenado cualquiera, tomémosle el par ordenado 1, 2, ¿sí? Tomemos ese punto, el 1, 2. Este lugar que está acá, este que estoy marcando acá, ¿qué coordenadas tiene? ¿Qué coordenadas tiene este punto? Y tiene una coordenada X y después Y, Z, 0. Sí, bueno, ¿y cuánto vale X? 4,0,0 sería. 4, 0, 0 sería la terna ordenada correspondiente a esto. Este, ¿cuál es? 0,40. Lógico. Y obviamente esta, ¿cuál es? 0,0,16. Claro. Bueno, 1, 2 dije. Significa que X vale 1. O sea que este lugar que está acá es el lugar 1, 0, 0. Y por acá tendré yo el 0, 2, 0. En el plano XY, este punto que está acá es el plano de coordenadas 1, 2. Este punto que pertenece a la superficie, ¿qué coordenadas tiene?
Este. Le llamo P. 11, pues, en Z. ¿Y qué coordenadas tiene el punto P? Si es un conjunto ordenado de números. 1, 2, 11. 1, 2, 11. Que resulta de hacer 16 menos 1 menos 4. ¿Sí? O sea que a 16 le resto 1, me queda 15, y le resto 4 y me queda 11. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. ¿Cuál es la ecuación del plano tangente? O sea, a ver, vamos a ponernos de acuerdo acá, antes de entrar en esto. El punto P pertenece a un conjunto. ¿Cómo puedo caracterizar al conjunto que pertenece al punto P? ¿Cómo caracterizo al conjunto donde P es uno de sus integrantes, es uno de sus elementos? Ya sería todo el paraboloide. Y bueno, ¿y cómo lo caracterizo? ¿Cómo lo caracterizo? Todos los puntos X, Y, Z, tal que X, Y sea igual a la función esa de Tal que 16. X es igual ¿a qué cosa? Tal que Y sea qué cosa. El punto P pertenece a un conjunto. ¿Cómo está caracterizado ese conjunto? ¿No es la terna ordenada X y Z tal que Z sea igual a 16 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado? Sí, y justamente eso lo que quería decir. Es eso. Ese es el conjunto que yo tengo. Pregunto yo, ¿el plano es tangente y que contiene a P? ¿Cuál es el plano que es tangente y que contiene a P? Tangente a este conjunto, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la ecuación del plano? Y la función evaluada en el punto, o sea, 11, más la derivada parcial con respecto a X, o sea, sería menos 2X evaluada en el punto, ¿Cuánto sería eso? menos 2 Correcto. por X menos X0, que sería 1, Correcto. más la derivada parcial en Y, ¿Cuánto sería? sería menos 2Y evaluada en 2, sería menos 4 por Y menos 2. Por lo tanto, el plano tangente al conjunto este que estuvimos hablando nosotros acá, donde el punto P pertenece a ese conjunto, me va a definir a mí una nueva función, y esta va a ser la ecuación del plano. ¿Y ese plano dónde va a estar ubicado geométricamente? Una porción del plano
La estoy dibujando yo acá, con la condición de que ese pañuelito es una porción del plano, y ese plano está ubicado geométricamente allí y es tangente a la superficie en el punto P. Es esa la exigencia que yo tuve. ¿Sí o no? Por el punto P, ¿cuántas rectas pasan? Y que pertenecen al plano. Infinitas. Infinitas rectas, profe. Infinitas rectas. Ahora yo quiero una recta que se contenga en la intersección de este plano, con, fíjense la pregunta que les hago, con otro plano caracterizado por x igual a 1. Fíjense que un plano caracterizado por x igual a 1 no es otra cosa que 1 y z, ¿no es cierto? ¿Cuál es la recta que pasa por este plano y también pasa por este plano? Si esto que está acá es un plano, el plano está formado por infinitas rectas, ¿no es cierto? ¿Lo puedo pensar así? Suena más o menos sensato, ¿no? Y esto que está acá es otro plano. La intersección entre ambos planos, ¿qué me da? Profe, sería una recta que es paralela al eje X. No, no es paralelo al Al eje eje, X. al eje Y. Al eje, al eje Y, eso. De hecho, la recta que yo estoy hablando no es paralela al eje Y. Está contenida en un plano paralelo al plano IZ. Pero si esto Sí. que está acá es un plano y esto que está acá es otro plano, ¿ambos planos no se cortan en una recta? Sí. Bueno. ¿Y qué características tiene este plano? Decir que x vale 1. Entonces, si yo tomo g y le pongo un 1 para cualquier valor de y, ¿qué me va a dar acá? 11 más menos 2 por 1 menos 1 más menos 4 por i menos 2. Y esto que está acá no es acaso la ecuación de una recta 11, esto es 0, menos 4 por i menos 2. Esto que está acá no es una relación lineal. Y esa recta no tiene las características de la cosita anaranjada que yo acabo de dibujar. ¿Puede ser o no? ¿Y la pendiente de esta recta cuánto es? ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? 11 menos 4i más 4 por 2, 8. Esto que está acá es 19 menos 4i. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? Menos 4. Claro, para cualquier valor de i, ¿no es cierto? Menos 4. Y menos 4 no es igual a la derivada parcial de la función respecto de la variable i en el par ordenado 1, 2.
¿O no? Sí, es igual. Es igual. Bueno. Ahora, borro acá para no irme lejos del gráfico. Me quedo con la situación de decir que I es igual a 2. Y yo busco ahora el plano I igual a 2. ¿El plano I igual a 2 no es X2Z? Pregunto. Sí, sería eso. ¿Y cuál es la intersección del plano que es tangente a la superficie con este nuevo plano? Es fácil. Me va a dar a mí 11 menos 2 por X menos 1 más 0 porque Y vale 2. Y acá esto se va a anular. Y esto formalmente es 11 menos 2 veces X más 2. Y esto no es otra cosa que 13 menos 2 veces X. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta que hace las veces de intersección? Menos 2. Menos 2. Y menos 2 no es la derivada parcial de la función que estamos analizando en el punto 1, 2 respecto de la variable X. Y esa recta de la cual estamos hablando en términos gráficos, ¿no es la que acabo de marcar? ¿Y no es la pendiente de esta recta igual a menos 2? Y esta recta y esta recta, ambas no viven sobre el plano que marqué con celestito, una porción del plano que marqué con celestito o con azulcito. ¿Es así o no es así? Sí. Bueno. Las pendientes de estas dos rectas, las pendientes de estas dos rectas, están medidas por las derivadas parciales. O sea que la derivada parcial de la función respecto de la variable X en el par ordenado 1, 2, que en este caso particular es igual a menos 2x evaluado en 1, 2, y como no depende de Y, la fórmula que acabo de encontrar, esto que está acá no es otra cosa que menos 2. Es la derivada respecto de X. Yo pregunto, ¿cuánto vale el arco cuya tangente vale menos 2? ¿Cuánto vale ese ángulo? Ustedes tienen una calculadora ahí. Hagan. Menos 63,4. Referilo al segundo cuadrante. Mm. Eh, ¿Cuánto te da? 116. Exacto. O sea que, sí, está bien, más o menos. ¿No es este ángulo? 116 grados, coma y chirola. En análisis 1, cuando ustedes tenían una curva de esta naturaleza y le trazaban la recta que era tangente a la curva en un punto dado, acá, y este era el eje X, y esto que está acá era la función f de X, y esta era la recta. ¿No decían ustedes de que el ángulo que alfa, cuya tangente de alfa era igual a la derivada en el punto de tangencia x0? Y si la curva era como la que yo estoy dibujando acá, la derivada es negativa. Y si la derivada es negativa, el arco tangente se corresponde a algo que está en el segundo cuadrante, ¿o no?
Estoy hablando de trigonometría. Estoy hablando del círculo trigonométrico. Y estoy hablando de que un ángulo cualquiera, como este, tiene una tangente definida por esta longitud de segmento. Y que si ahora mi tangente es negativa, significa entonces de que, feo salió, el ángulo del cual estoy hablando yo es este que está acá, ¿o no? ¿Eh? Fíjense qué es lo que yo acabo de dibujar. Acá. Yo ahora pregunto, ¿cuánto vale la derivada parcial de la función en el punto respecto de y en el punto 1, 2? ¿No vale acaso la derivada respecto de y menos 2 veces y evaluado en el punto 1, 2? Y esto que está acá no es igual, como no depende de x, simplemente es menos 2 por 2, o sea que esto que está acá es menos 4. ¿Cuánto vale el arco cuya tangente vale menos 4? 104. ¿No es este ángulo acaso 104 grados? Aproximadamente, estoy haciendo una cuenta rápida, ¿no? Esa es la interpretación formal que tengo de una derivada parcial y de los ángulos que se corresponden con las pendientes formalmente. Ahora bien, una recta cualquiera que pertenece al plano marcado en celestito, que es una porcioncita nomás, ¿no es cierto?, la que yo dibujé. Una recta cualquiera. Por ejemplo, vamos a marcarla acá con un tono verde. No, sí, verde. Una recta cualquiera. Esta. Que pasa por el punto P. Que está contenida en ese plano. En algún momento corta el plano XY. Por lo tanto, obviamente la pincha y sigue para abajo. Pero si yo proyecto esta recta verde sobre el plano XY, construyo esto. De la misma manera que si proyectaba la recta anaranjada sobre el plano XY, construía lo que marqué y la otra que no marqué. Entonces, ¿cuánto diablos mide la pendiente de esta recta? La pendiente de esa recta la voy a indicar simplemente de esta manera, así. En el par 1, 2. Voy a tomar acá un ángulo igual a, qué sé yo, 65 grados. Ponele. ¿Sí? Porque se me ocurre que puede ser 65 grados. Entonces, esto va a ser igual a la derivada parcial de la función, respecto de x en el par 1, 2, multiplicado por ese coseno de 65 grados, más la derivada parcial de la función respecto de y en el par 1, 2, multiplicado por el seno de 65 grados. En este caso particular, esta derivada vale menos 2. En este caso particular, esta derivada vale menos 4, ¿era, no? ¿Sí? Sí, menos 4. Bueno, hagan la cuenta. ¿Cuánto vale el coseno de 65 grados? Configuren sus calculadoras en grados, por supuesto. 0,42. 0,42. Ajá. Multiplicado por menos 2, ¿cuánto te da? Menos 0,84. Tengo la ligera impresión de que el coseno de 65... No, está bien, 0,84. ¿Cuánto vale el seno de 65? $0,90. ¿Por menos 4?
Menos 3,62. Sumo estos dos números, ¿cuánto me da? Menos 4,47, más o menos. Aproximadamente, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto vale el arco cuya tangente es menos 4,47? Aproximadamente. Menos 77. ¿Menos? 77. ¿Estás seguro? Referirlo al primer cuadrante, por favor. 102 la. 102. Sí. Ahí me gustó más. Aproximadamente 102 grados. Ese ángulo de 102 grados es este. ¿Entienden lo que significa la derivada direccional? Si el ángulo ahora no es de 65 grados, el ángulo es de 0 grados, ¿cuánto vale la derivada direccional? Valdría menos 2. Es lógico. Y si el ángulo es de 90 grados ahora en vez de 65 grados, ¿cuánto vale la derivada direccional? Obviamente menos 4, ¿no es cierto? Sí, sí. Correcto. ¿Entienden el significado que les estoy dando yo acá para todo esto? Sí, profe. Bueno, obviamente hay que demostrar esta fórmula, pero momentáneamente no me interesa demostrarla, porque me interesa a mí que se entienda qué significado tiene esto. Por lo menos como una interpretación geométrica, que la verdad es lo menos importante que yo le estoy buscando a todo esto. Pero si no empiezo a entender por la geometría básica, estoy perdido, ¿no es cierto? Ese ángulo de 65 grados lo único que hace fue, o de este ángulo phi, lo único que hace es referirme la ubicación formal de la recta en el espacio tridimensional que pasa por el punto P, simplemente para tener una referencia espacial de saber por dónde pasa nada más. ¿Se entiende? ¿Cuántas rectas como esta tengo yo disponibles que pasan por el punto P? Sí, tengo infinitas rectas. Pero si yo me refiero a la referencia respecto del ángulo phi, fíjense que una recta como esta, referida a un ángulo phi igual a 0, es esta. Referida a un ángulo phi igual a pi sobre 2, es esta. Referida a un ángulo nuevamente igual a 360 grados, me vuelvo a encontrar con esta nuevamente. O sea que esto que está acá no es otra cosa que una fórmula que es periódica de periodo 2pi, lo cual es razonable, porque esta recta, cuando gira apoyada sobre el punto P, va tomando todas las posiciones posibles, hasta volver a encontrarse con sí misma desde el momento en el punto de partida. ¿Se pesca o no se pesca esto? Sí, se entiende. Bueno, vamos yendo. Vimos lo que es el plano tangente. Bueno, ¿cuál es? Yo tengo, vamos a extractar acá. Vamos a extractar acá lo que hicimos hasta ahora. Esto que está acá es la ecuación del plano tangente, o sea, este cosito azul que está acá está dada por esta ecuación, plano tangente. ¿Sí? Bien. Vamos ahora por el vector
normal al plano? ¿Cuál es el vector normal al plano? Si tengo la ecuación de un plano y tengo un punto por donde pasa ese plano, es el punto 1, 2, 11, ¿sí? El punto P, 1, 2, 11. ¿Cuál es el vector normal al plano? Sería 2, 4, 1. El vector normal al plano es el 2, 4, 1. Ese sería el vector normal al plano. ¿Estamos de acuerdo? El vector normal al plano formalmente estaba medido en términos de f sub x negativo en el par x0 y 0, f sub y negativo en el par normal x0 y 0, y 1. ¿Está bien? Esto era el vector normal. Habíamos demostrado eso. Entonces, si yo tengo en el punto P un vector, entonces ese vector, vamos a marcarlo con algún otro color estrafalario que tengamos por acá, a ver si, qué sé yo, cuál no usé. Este vamos a usar, este rojo. Entonces, ¿qué tengo? Si yo trazo dos unidades paralelas al eje X, voy a marcar grandote así para exagerar. Dos unidades paralelas al eje X. Voy a marcar 4 unidades paralelas al eje Y. Y una unidad paralela al eje Z, me voy a encontrar con que tengo un vector que va a estar así, así, y una unidad para arriba. Y este será el vector normal, cuyas componentes son 2, 4, 1. Pero ¿cuál es el otro vector normal? El opuesto, ¿no es cierto? O sea que va a ser el otro vector normal, sería el opuesto. O sea que sería el menos 2, menos 4, menos 1. Que sería una flecha que estaría apuntando para adentro de ese paraboloide. ¿Se entiende esto o no? Son los dos vectores normales posibles. Normales a un plano y por seno de características tangente a la superficie, el vector normal al ser perpendicular al plano y el plano al ser tangente a la superficie, el vector normal también es normal a la superficie. ¿Se entiende o no se entiende? Yo hago una pregunta. Para este mismo problema, para la consideración de la función de la cual estamos tratando. ¿Cuál es el plano tangente a la superficie que representa a f de xy en el punto 0, 0? ¿Cuál es el plano tangente a la superficie que representa a f de xy en el 0, 0 del dominio de f de xy? Ninguno. ¿Cómo que no? ¿No le tenés fe? ¿Por qué ninguno? Eh, Sería el que 11 menos 2x menos 4y. ¿Por qué? Estoy hablando de que el punto dejó de ser
el del dominio 1, 2 y pasó a ser el del dominio 0, 0. Claro, sería 0, 0, 16. El punto es, en ese punto, ¿no es cierto? Claro, sería en el punto, o sea, mi nuevo punto Un P, plano paralelo al eje X, ¿sí? Que está justo en el vértice. claro, pero ¿cuánto vale la derivada parcial de la función respecto de X en el 0, 0? Cero. ¿Cuánto vale la derivada parcial de la función respecto de Y en el 0, 0? Cero. Claro. Y la ecuación del plano tangente no se va a ajustar a la misma formulación que ya veníamos teniendo desde un principio. No va a ser igual a el valor que toma la función en el punto de tangencia, no sé dónde tengo escrita la fórmula del plano tangente, en algún lugar la tengo escrita la fórmula. Bueno, ya no me acuerdo dónde la dejé escrita. Pero vamos a escribirlo de nuevo, no hay ningún problema. La ecuación del plano tangente GXY no va a ser igual a f en 0, 0 más la derivada parcial de f respecto de x en 0, 0 por x menos 0 más la derivada parcial de la función respecto de y en 0, 0 por y menos 0. Y esto no es igual a 0. Y esto no es igual a 0. Y esto es igual a 16. No es g de xy igual a 16. Y esto que está acá no es acaso un plano paralelo al plano xy correspondiente a la cota 16, donde dibujo una parte de ese plano nada más allí como un pañuelito paralelo al plano xy. En el punto de tangencia este que está acá. Yo pregunto, todas las rectas que pasan por este punto, todas las rectas que pasan por este punto, ¿qué pendiente tienen? Cero. Claro. Si el plano es horizontal, además, si lo miro en términos de la fórmula que establece la pendiente de la recta tangente a la superficie según distintas orientaciones, esa fórmula, que ya la habíamos escrito por ahí, pero la escribo nuevamente por acá, que es d sub phi de f en el 0, 0 igual a la derivada parcial de f respecto de x en el 0, 0 multiplicado por el coseno de phi más la derivada parcial de f respecto de y en el 0, 0 multiplicado por el seno de phi. Como esto es siempre 0 y como esto es siempre 0, obviamente esto siempre va a ser 0 para este plano, que es un plano paralelo al xy. Eso es elemental. Es más, hasta intuitivamente respondible sin necesidad de hacer ninguna cuenta. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, se ¿Puede entiende. ser? ¿Cómo? Que sí, se entiende. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos identificado. Pero yo ahora les digo, una función f de x y z, ¿es representable gráficamente? No. No. El dominio de esta función, en principio, está incluido en R a la 3. La función está representada por cuartetos ordenados, que son imposibles de ser representados, por lo menos bajo los términos que nosotros estamos intentando. Pero yo pregunto, ¿existe la posibilidad de que esta función tenga un plano que sea tangente? Supongamos que la función sea
Esta. Supongamos que el punto del dominio que estamos considerando sea el 1, 2, 2. Vamos a hacerla más fácil para hacer la cuenta mentalmente. El punto 1, 1, 1. ¿Cuánto vale la función en 1, 1, 1? 16 menos 3, ¿no es cierto? Yo pregunto, g de x y z igual a 13 menos a por x menos 1. Perdón, más a por x menos 1. Más b por x menos 1. Y. Más c por z menos 1. Esto que está acá, ¿no es una función lineal que liga a las variables x y z mediante constantes nada más fijas? Esto no representa un plano. ¿Qué les parece? ¿Sí? Es un plano. Plano. ¿Cuánto No vale la gráfico. derivada parcial respecto de x? Menos 2x. ¿Cuánto vale la derivada parcial respecto de y? Menos 2y. ¿Cuánto vale la derivada parcial respecto de z? Menos 2z. ¿Cuánto vale la derivada parcial en el punto 1, 1, 1? Y vale menos 2. ¿Cuánto vale la derivada parcial respecto de y en el 1, 1, 1? Y vale menos 2 también. ¿Y cuánto vale la derivada parcial respecto de z en el 1, 1, 1? También vale menos 2. Entonces, yo hago una pregunta. G de x y z igual a 13 menos 2 por x menos 1, menos 2 por y menos 1, menos 2 por z menos 1. ¿No representa la ecuación de un plano que pasa por el punto de coordenadas 1, 1, 1, 13? Y fíjense, sustituyan x y z por 1, 1, 1, ¿y qué les va a dar acá? 0, 0, 0, 13. ¿No pasa por ese lugar? Sí pasa. Esto que está acá es un plano que pasa por este punto. ¿Sí? ¿Y qué propiedad tiene este plano por ser las constantes a, b y c iguales a las derivadas parciales de la función? Tiene la propiedad de ser tangente a una superficie que no es representable gráficamente en un espacio de 4 dimensiones. Tiene la propiedad de ser un plano tangente a esa superficie. Tiene la propiedad de ser un plano no representable, que es tangente a una superficie que es no representable, pero que cumple todos los atributos. ¿No les gusta? O Es sea, no sí se puede dibujable. trabajar analíticamente, pero no gráficamente. Y bueno, perdón, si la matemática para ser elaborada tuviese que ser trabajada gráficamente, estaríamos estudiando sistemas de representación y no matemática. Que quede claro. Toda la razón.
Bueno, muchachos. Me detuve en esto porque me interesó de que ustedes entiendan la interpretación formal que le estamos atribuyendo a todas estas cosas. La clase que viene voy a continuar con lo que sigue, que en realidad tendríamos que haber llegado a situaciones un poco más detalladas y elaboradas, pero es necesario que ustedes practiquen un poco todo esto, que practiquen un poco las representaciones gráficas, que practiquen un poco todas las cuestiones de las interpretaciones del significado de las derivadas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso es importante. ¿Alguna pregunta? Acá alguien pregunta, ¿en qué libro está explicado todo esto? Todo esto está explicado en cualquiera de los textos que le dimos a ustedes a mano. Por ejemplo, el Larson, el Raufetti, en todos esos libros está. Pasa que hay que tomarse el laburo de leerlos con paciencia y delicadeza. Nada más. Pero todo esto está explicado. Bueno, muchachos, nos vemos el día jueves. Es importante que ustedes adquieran cierta destreza en todo esto, porque imagínense lo que puede ser después el cálculo integral. Imagínense ustedes un cálculo integral de varias variables. Imagínense luego el cálculo de los análisis, el análisis vectorial que hasta ahora no nos hemos metido, y que es de profunda arraigambre en todo lo que es la dinámica de los fluidos y en todo lo que es la teoría electromagnética, que tiene mucho que ver con lo que ustedes están estudiando. Así que por eso es importante que ustedes adquieran un buen dominio de todas estas cuestiones de la matemática, por eso es que insistimos, ¿no es cierto? Bueno, nos estamos viendo, muchachos, y el jueves nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.